ampliar nuestro conocimiento también, ¿sí? Probablemente a causa de que uno de los dos principales organismos nacionales encargados de la recaudación ha sido denominado tradicionalmente Dirección General Impositiva, en la actualidad una de las direcciones que integran la AFIP, también se habla muy frecuentemente de derecho impositivo, ¿sí? Pero nosotros lo llamamos derecho tributario, ¿eh? Ello, al igual que la denominación de este organismo, es por más incorrecto, dado que el término impositivo, como su femenino, no existe en el idioma castellano, ¿eh? Fíjense. Muy bien. Muy bien, escuchen, vamos a ver ahora los organismos que nosotros tendríamos que conocer. Antes era la DGI, ¿sí? Y ahora se llama AFIP. La AFIP tiene 3 direcciones generales. Escriban o escuchen. La AFIP está compuesta por la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduana y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Es lo que tenemos hoy. ¿Está claro? O sea, ¿cómo está compuesta la AFIP? Ustedes me van a tener que decir esos 3 organismos, esas 3 direcciones. Muy bien, fíjate, ahí le tengo a Catalina García Vizcaíno, el que puede comprar algunos libros de esta mujer que vive todavía, ¿sí? Hay la librería Contexto, a Rubén Douglas, gran financiado, y el que quiere, es importante que se compre el libro, para tener en su biblioteca. No se olviden que nosotros vamos a ser profesionales el día de mañana, y hay que tener, si le gusta, lógico. Capaz que alguno se va a dedicar a la estructura orgánica funcional de organismo y no necesita un libro de derecho tributario. Muy bien, escuchen, la DGI, vamos a mirar de este año en adelante, del año 47, porque antes existía, ¿sí?, una Dirección General de Impuestos Internos, estoy hablando fines de la década del siglo XIX, ¿sí? Bueno, la DGI fue creada en el año, el otro ya vimos en finanzas, la DGI fue creada en el año 1947. 1947, ¿quién estaba en el gobierno? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Alguien? 1947. Primero Perón. Muy bien, señor. Muy bien. Juan Domingo Perón. ¿Perón era de izquierda o de derecha? Izquierda. Pregunta. ¿Perón era de izquierda? ¿Era zurdo o era derechoso? ¿Qué era Perón? Era milico, ¿sí? Era milico, era de derecha, no era de izquierda. Bueno, la DGI fue creada en el año 1947 mediante la ley esa, que concentró ahí las 2 direcciones, la Dirección General de Impuestos a los Réditos y la Administración General de Impuestos Internos. En 1947, ¿sí? Antes había esas 2 direcciones, desde fines del siglo XIX hasta el 46 existieron esas 2 direcciones. En el año 1993 la DGI se hizo cargo de la recaudación y fiscalización de los recursos de la seguridad social. La aduana en nuestro país tuvo diferentes denominaciones, fíjense. En el 77 del siglo XIX se llamaba Dirección General de Renta, en el año 31 Dirección General de Aduana, en el 47 Administración General de Aduanas, 49 Dirección Nacional de Aduanas, 63, ¿sí? Y en 1987 Dirección General de Aduanas. Muy bien. El decreto en el año 1996, sale un decreto, el 1156, y se fusiona la Administración Nacional de Aduana con la DGI y constituyen a partir de esa fecha, año 96, la AFIP como un ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación.
y asumen competencias, facultades y obligaciones de esas dos entidades fusionadas, ¿sí? Muy bien. Y el decreto 618, que está en la ley de procedimiento tributario, otorgó la autarquía financiera a la AFIP. Muy bien. Avanzo. Estoy viendo la organización de la AFIP. El decreto 618 del año 97 invocó la finalidad de combatir la evasión impositiva aduanera y de la seguridad social, y estableció el actual régimen de la AFIP como entidad autárquica del orden administrativo en cuanto a la organización y funcionamiento bajo la superintendencia del Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento, según el decreto 617 de 2001 y el 225. ¿Sabe? Bueno, avanzo. ¿Quién controla a la AFIP? ¿Quién le controla a la AFIP? La fiscalización se rige por la ley, la 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que ustedes van a ver el año que viene en algo de administración pública, contabilidad pública. ¿Está claro? Esta ley lo van a ver, creo que en quinto año, ¿Sí? ¿Estamos en quinto año en esta ley? Sí. Sí, estamos en esa materia, ¿sí? El decreto 507 del año 93 confirió a la DGI y luego a la AFIP de facultad para actuar en la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social que antes estaban en el ANSES. ¿Estamos? Y el decreto 1231 del año 2001 transfirió esa Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social a la DGI. ¿Estamos? Y ahí quedaron las tres, Quedaron las tres. Dentro de eso están, dentro de la AFIP tenemos la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduana y de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. ¿Estamos? El administrador federal es designado en la AFIP por el Poder Ejecutivo con rango de secretario, que tiene funciones de organización interna del organismo, reglamentar, interpretar y la dirección y juez administrativo. Estamos después, eso se delega a cada una de las regiones, ¿sí? Lo secundan, ¿sí? Dentro de la AFIP tengo un director general de DGI, un director general de aduana y un director general de seguridad social. Y después hay directores generales o subdirectores generales, ¿sí?, que son determinados por el Poder Ejecutivo. Escuchen, miren esto, lo que tenemos que saber nosotros y ustedes específicamente los administradores. Dice, dictamen previo. Según el artículo 5 del decreto reglamentario de la 11683, el dictamen jurídico previo a la resolución del juez administrativo no abogado es obligatorio. ¿Qué me está diciendo? Que puede haber un juez administrativo que no tenga el título de abogado dentro del organismo, y para eso se necesita un dictamen jurídico, ¿sí? En cuanto a las resoluciones que recaigan en procedimiento de determinación de oficio, repetición, aplicación de multa y los recursos de reconsideración. Así también para el recurso de apelación del artículo 74 del decreto reglamentario de la 11683. Muy bien. Escuchen, o sea, a nivel nacional tenemos la AFIP, a nivel provincial, en la provincia del Chaco, tenemos la ATP, Administración Tributaria Provincial, y en Corrientes se llama Dirección General de Rentas, ¿está claro? Y en Santa Fe se llama API, Administración Provincial de Impuestos. Depende de la provincia, le van cambiando de nombre. En Buenos Aires, ¿cómo se llama? En Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llama renta? ¿Quién dice? El ARBA.
¿El ARBA dónde? ¿En Buenos Aires o en capital? En Buenos Aires, tengo entendido, en provincia. ¿Qué significa ARBA? Administración. Le agarré, ¿eh? ¿Administración de Renta de Buenos Aires podría ser, profesor? No, señor. Sí. Agencia de Recaudación de Buenos Aires. ¿Y la AGIP qué significa? ¿A dónde está la reta? ¿Cómo se llama el organismo? ¿No miran tele, chicos? No miran tele. Yo tengo 3 teles acá en mi casa y miro todas a la vez. La AGIP, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. AGIP. Escuchen, tenemos que entrar un poquito más a relacionarlo con todos estos temas que nos van a tocar de cerca el día de mañana. Estamos, sí, bueno, y en Santa Fe le dije que se llama APIE, Administración Provincial de Impuestos, pero tienen las mismas funciones todas, ¿sí? Estamos. Vamos a ver ahora las divisiones del derecho tributario, las divisiones del derecho tributario. División del derecho tributario constitucional, el sustantivo, el material, después vamos a ver el formal, el procesal, el penal, vamos a mirar eso, ¿sí? Estoy dando una introducción general, después en cada una de estas bolillas que vienen vamos a volver a tocar un poquito más de fondo. El derecho tributario constitucional está formado por los principios y las normas constitucionales que gobiernan la tributación. Tiene su única fuente la Constitución Nacional. El derecho tributario sustantivo o material regula la obligación tributaria propiamente dicha, desde su creación hasta su extinción. Cuando digo sustantivo o material, se está refiriendo al pago, ¿se entiende? Cuando digo es de carácter material, es que ese tributo tengo que pagarlo, ¿sí? Y cuando digo formal o administrativo, tengo que presentar la declaración jurada, ¿está claro? Presento la forma. El derecho tributario formal o administrativo regula los deberes y las formalidades que deben cumplir los particulares, así como la facultad del organismo administrativo a que les será encomendado la percepción de los tributos y el control de cumplimiento por parte de aquellos de sus correspondientes obligaciones tributarias. ¿Está? Muy bien, entonces vamos sabiendo un poquito más. Ustedes tienen que leer 1 o 2 veces más y esto le va a ir quedando, ¿sí? Si el Estado me llega a mi negocio y me hace una determinación tributaria, ¿sí? Y yo no estoy de acuerdo, voy a impugnar y voy a presentar todas las pruebas para hacer valer mi derecho, ¿sí? Y ahí aparece el derecho tributario procesal, ¿sí? Conjunto de normas que regulan los procesos por medio de los cuales son dirimidas las controversias tributarias. Yo digo, no, declaré en ingresos brutos 10.000 pesos y vienen los del fisco y te dicen, no, vos tendrías, es 15.000 lo que tenías que declarar. Y ahí estamos, ¿sí? En litigio. Entonces, dentro del derecho tributario procesal son discutidas, dirimidas todas estos conflictos tributarios, lógico, Muy bien, avanzo. El derecho tributario penal, no olviden que nosotros podemos ir presos, ¿está claro? ¿Se entiende? Ojo si nos metemos en esto, El derecho tributario penal reúne al conjunto de normas que describen las contravenciones, violaciones o infracciones a las obligaciones, deberes y responsabilidades que tienen su origen en disposición del derecho tributario sustantivo y administrativo y regulan las respectivas sanciones. No se olviden que tenemos sanciones pecuniarias y sanciones
¿sí? Carcelarias, por decir, podemos ir presos. Ojo que podemos ir presos según la ley penal tributaria del país, que ya vamos a ver en una bolilla más adelante. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ojo, esto es profesión, entonces tenemos que tomar un poquito de conciencia y ver. Y después tenemos el derecho tributario internacional, que está compuesto por las normas establecidas en acuerdos internacionales, mediante la cual se limita la aplicación territorial de los poderes tributarios de los estados contratantes, el internacional. Muy bien, empiezo ahí otra vez que yo le decía con esta mujer, Catalina García Vizcaíno. Yo le decía que esta mujer debe estar entre los 70 y 80 y vino a nuestra facultad a dictar clase y se para y se queda parada 3 horas sin sentarse y no te lee nada. Escuchen, no lee nada, ella tiene todo incorporado. Es una mujer Tana de Italia, Tana vino acá de chica, ¿sí? García Vizcaíno. El día de mañana, si quieren comprar el libro de ella, no creo que esté caro. El derecho tributario material o sustantivo regula los distintos aspectos sustanciales de la futura relación o vínculo jurídico que se trabará entre el Estado y los sujetos pasivos sometidos a su poder o imperio, con motivo de los tributos que crea el Estado. ¿Estamos? Es el material, se refiere a la plata, estoy diciendo, ¿sí? Muy bien, el derecho tributario material regula la obligación tributaria propiamente dicha, desde su creación hasta su extinción. Esa es otra definición de Rodríguez Ucé. Rodríguez Ucé es un cordobés, creo, sí, que estuvo con el turco Menem del 89 en adelante. ¿Se acuerdan que Alfonsín se fue antes, se fue en julio del 89 y el turco Menem asumió? Ahora murió Menem, ¿vieron? Bueno, contiene el presupuesto legal hipotético y condicionante cuya configuración fáctica en determinado tiempo y lugar con respecto a una persona da lugar a la pretensión crediticia tributaria. Esa otra definición, no hay que saber todas las definiciones. Si yo le digo, dígame el derecho tributario material, ¿en qué consiste? Tiene que escribir una definición que incluya todo, lógico, ¿sí? Muy bien. Avancemos. El derecho tributario material comprende el hecho imponible. El hecho imponible es todo hecho o acto de carácter oneroso que da nacimiento a la obligación tributaria, el hecho imponible. Las exenciones y las degravaciones o beneficios tributarios. Las exenciones están exentos, por ejemplo, el ingreso bruto de la venta del libro está exento. Y las degravaciones pueden ser algún otro componente que aparece en algún tributo. La sujeción activa y pasiva de la obligación tributaria, los elementos cuantitativos para fijar la magnitud de la protección crediticia fiscal y cómo se van a extinguir el vínculo jurídico que entraña la obligación tributaria. O sea, dentro del derecho tributario material, ¿sí?, comprende todos estos conceptos que dijimos recién. Y sigue. Comprende también los privilegios y las garantías en materia tributaria, las obligaciones de pagar anticipos y otros ingresos a cuentas, suplementos de impuestos y accesorias, regula la creación, que es en cierta medida inversa a la relación jurídica tributaria en el caso de repetición, y también los estímulos a la exportación. Sigo con la misma clasificación. El derecho tributario administrativo tiene características que son propias. En el material administrativo y formal no entra en juego la guita, pero en el material sí. En el derecho tributario administrativo o formal tiene las características que le son propias.
Esta rama del derecho carece de autonomía científica, pues pertenece al derecho administrativo. El derecho tributario material y el derecho tributario administrativo tienen una relación de finalidad, que es el nacimiento y el crédito tributario y la correspondiente percepción por el Estado, ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario material y administrativo? Del derecho tributario material, la única fuente es la ley, ¿sí? Único medio para imponer tributo. El derecho tributario administrativo puede ser la ley, los decretos del Ejecutivo, las resoluciones generales de la administración tributaria. Ahí estoy englobando a AFIP, estoy englobando ATP, TGR corriente y estoy englobando la dirección de tributación de los municipios. ¿Estamos? Que eso debe firmar el secretario de Economía, ahí, que es un contador que está. Muy bien. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? ¿O qué es la relación jurídica? Es una relación de derecho integradas por miembros o partes que subsisten solo en virtud de las otras y por razón de las otras. Y la relación jurídica tributaria dice que la creación de un impuesto requiere establecer un hecho imponible. ¿Sí? El vínculo jurídico que nace como consecuencia de la realización del hecho imponible entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, constituye la relación jurídica tributaria. Muy bien. Dino Yaras le decía a Becil, ustedes no lo habrán conocido a Becil, pero fue un tipo que tenía el título de doctor en ciencias económicas, doctor en economía, era el Turco Becil, un tipo muy inteligente, estuvo en nuestra facultad mucho tiempo, fue decano durante el proceso, pero también durante la democracia, después que del 83 con Alfonsín. Así que creo que estuvo Gregorio Makovsky, bueno. Según Jarash, característica de la relación jurídica tributaria. Jarash vino escapándose de la Segunda Guerra Mundial en Italia, y se instaló Jarash en la provincia de Buenos Aires. Si vemos el día de mañana, nos vamos a la biblioteca en la facultad, vamos a ver que hay un libro grande de Dino Jarash, ¿sí? Que es tapa roja, que el tipo lo hizo acá, ¿sí? Las características de la relación jurídica tributaria es personal y obligacional, o sea, está en la persona y obliga a que se pague el impuesto. Es una relación de derecho, no de poder. O sea, yo Estado, porque estoy allá arriba, te voy a decir, no paga esto. No, tiene que haber una norma legal que establezca. ¿Sí? Es una relación simple y comprende obligaciones y derechos mutuos. ¿Estamos? O sea que las administraciones tributarias o en esa relación jurídica tributaria hay obligaciones para las dos partes y derechos para las dos partes. ¿Estamos? No es así nomás, trae, vení, pagame, dame la plata. No, hay que hacer una declaración jurada, presentar en el organismo, pagar en el banco, pagar vía home bank y lo que sea. ¿Claro? No es fácil. Cuando hablo de sujeto pasivo, estoy hablando de contribuyentes. ¿Sí? El derecho tributario material y el derecho tributario administrativo reconocen como sujeto activo al Estado o ente público de recaudar los tributos. En cambio, los sujetos pasivos son, en el derecho tributario material,
aparece el contribuyente o responsable. ¿Está claro? Contribuyente o responsable o el sujeto pasivo. ¿Sí? Que les voy a decir. Mientras que en el derecho tributario administrativo existe un mayor número de personas que no tienen que ser necesariamente el obligado al pago. Por ejemplo, el agente de retención, el agente de percepción, el agente de recaudación, y puede haber otros, ¿sí? La retención se produce en el momento del pago. La percepción se produce en el momento del cobro. Y la recaudación son distintos sistemas que existen a través de banco, ¿sí? Que se recaudan vía sistema bancario. Avanzo. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica tributaria? Los elementos de la relación jurídica tributaria son el sujeto activo, titular de la prestación, que es el Estado, lógicamente. El sujeto pasivo es el contribuyente y el objeto, es decir, la prestación pecuniaria, o sea, el tributo. ¿Está claro? ¿Sí? Y el hecho jurídico tributario propiamente dicho. En nuestro país hay una cierta doctrina que se vale del concepto de relación jurídica tributaria. Expone alrededor del concepto de obligación tributaria como objeto de estudio propio del derecho tributario sustantivo. Esto para ampliar un poquito el conocimiento. El concepto de relación jurídica tributaria es muy abarcativo. Muy bien, vamos a ver ahora un concepto de determinación tributaria, un concepto que es la determinación tributaria. Escuchen, chicos, vamos a dar clase hasta las 19:30, ¿sí? Y la próxima clase vamos a empezar de 6 a 9 y vamos a hacer un recreo. Yo voy a seguir la otra semana y la otra semana, ¿sí? O sea que me van a tener que bancar o aguantar, digo. Determinación tributaria, ¿sí? Acá estamos hablando de Carlos María Giuliani von Rusch, ¿sí? Escuchen, hay 3 autores de Latinoamérica que escribieron en su momento el Código Tributario para América Latina, donde definen conceptualmente todos los institutos de la relación jurídica tributaria. El nuestro se llamaba Carlos María Giuliani von Rusch, después el otro de Brasil, Gómez Sousa, y había uno de Uruguay, que no me acuerdo el nombre, pero ya me va a venir, ¿sí? Bueno, hay un código, ¿sí? Un código tributario para América Latina que en Buenos Aires venden, acá no creo que haya. Pero lo vi en Buenos Aires el otro día y no lo compré, salía caro. No. Concepto y naturaleza jurídica. Concepto. Giuliani von Rusch y Navarrini definen como el acto o conjunto de actos emanados de la administración y de los particulares, o de ambos coordinadamente, destinado a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Estoy viendo determinación tributaria. Este concepto acá le dan 2 autores. La otra es Susana Navarrini. Villegas, Héctor Belisario Villegas, yo le dije que era cordobés, ¿sí? Dice que son actos o conjuntos de actos dirigidos, determinación tributaria estamos, dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el impuesto al fisco, que es el sujeto pasivo, y cuál es el importe
de esa obligación tributaria, ¿eh? Entonces, Profe, Erika, ¿esto se aplica en caso de que haya algún tipo de problema o algo así? ¿O por qué es en caso particular? a ver, ¿Por qué no, dice precisar en cada caso? sí, claro, precisar en cada caso, ¿eh? Hay que mirar si hay, no hay que ver. A ver, el establecimiento de un impuesto surge por ley y tiene que haber un hecho imponible, un sujeto, un contribuyente, un periodo fiscal, una exención, ¿sí? O sea, esa ley tiene que estar completa, digamos. Entonces, acá me está hablando de determinación tributaria, ¿sí? De ese concepto estamos hablando. No estamos hablando del impuesto. La determinación tributaria es una actividad que lo realiza generalmente el Estado, pero también el sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, cuando veamos, nosotros le vamos a decir al Estado, a la AFIP, que vendimos sillas por 10.000 pesos. ¿Está claro? ¿Sí? Nosotros, sujeto pasivo, hacemos nuestra determinación tributaria y le decimos, vendí 100.000 pesos de silla por el 21%, te tengo que pagar 21.000 pesos, pero tengo retenciones de 5.000, te voy a pagar menos. ¿Está claro? Tengo que tener comprobante. ¿Se entiende? Me está dando conceptos lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos a precisar en cada, si existe la deuda tributaria, ¿eh? En cada acto, en cada conjunto de actos, pero no es otra cosa. ¿Te escucho? ¿Pregunta? Escucho, chicos. ¿Alguien me dice una pregunta? Avanzo. Dice que la determinación tributaria es un procedimiento reglado, es decir, no es que el director de renta o el director de gastillo, el director del municipio en la materia tributaria dice, no, vamos a cobrar como yo digo, no. Hay una norma que tiene que aprobar por el Congreso de la Nación, por la legislatura provincial o por el Consejo Municipal. ¿Se entiende? No es yo porque soy administrador tributario. ¿Quién está de administrador tributario en la provincia del Chaco? Un profesor de impuestos 1, ¿sí? ¿Entienden? Entonces no es él que administra, pero en el Código Tributario, en la ley tarifaria, está regulado todos los institutos y eso aprobó la Cámara de Diputados de la provincia, lógico. La determinación tributaria es un procedimiento reglado, no discrecional, o sea, yo no puedo decir administrador, digo, no, pagame esto, no es así, ya que no depende de ponderaciones sobre conveniencia u oportunidad. La determinación se distingue de la percepción en cuanto a esta se refiere a la forma de ingresar el tributo para cancelar la obligación, total o parcialmente. Por regla general, la determinación, bueno, escuchen, en el caso de determinación de oficios, tenemos determinación de oficio sobre base cierta y determinación de oficio sobre base presunta. Llegan los inspectores a una empresa y le dicen, no, yo no tengo ningún elemento. Ah, no, pero vamos a mirar a ver qué tenés. Bueno, tengo alguna factura. ¿Y cuántas facturas de estas tenés por mes? 5, pero 10 se me perdieron. Por decirte al revés, ¿sí? Entonces, existe en la norma, en la ley 11.683, en los códigos tributarios provinciales y en las ordenanzas generales tributarias, no las impositivas, porque ahí se pone porcentaje o montos de impuestos, se hacen las determinaciones de oficio, Tiene el carácter administrativo, por supuesto, los impuestos inmobiliarios. Los impuestos inmobiliarios lo determina el fisco, o los tributos aduaneros también lo determina el fisco, que se manifiesta cuando el organismo recaudador formula inaudita parte, de modo que aunque se le requiera el elemento al responsable, no cabe la posibilidad que éste formule obligaciones
antes de que se emita. O sea, determinación de oficio tiene el carácter administrativo y lo determina el fisco. ¿Estamos? Valor de la determinación. La mayoría de los autores italianos, entre ellos Lisiotto, dicen que la determinación tiene carácter constitutivo. La doctrina tributaria argentina, Jara, Jiménez von Rusch, consideran que la determinación tiene el carácter declarativo, implicando el mero reconocimiento de la obligación tributaria. Sí, bueno, para tener conceptualmente este concepto. La obligación tributaria nace al configurarse el hecho imponible, en la medida en que no se hayan producido hipótesis neutralizantes. Por ejemplo, haya una exención. Por ejemplo, vamos a ver, la venta de cosas muebles en el impuesto al valor agregado, ¿sí?, está gravado, ¿sí? Pero la venta de libros, que es una cosa mueble, también en el IVA es cosa mueble, pero está exento porque hay una exención, o hay como dice la Firmina, una hipótesis neutralizante. La determinación crea un estado de certeza sobre la existencia y el alcance de la obligación tributaria preexistente. Muy bien. ¿Cómo se determinan o cómo son las formas para determinar, ¿sí?, la determinación tributaria? Declaraciones juradas y secreto fiscal. Formas de determinación. La mayoría de la doctrina sostiene que hay 3 formas para efectuar la determinación tributaria. La principal es por el sujeto pasivo o autodeterminación mediante declaración jurada. Es en nuestro país, llámese nación, provincia y municipio, la determinación tributaria lo realiza el contribuyente. Yo le digo al fisco, vendí 50 kilogramos de pan y tengo que pagar. ¿Está claro? ¿Sí? La otra determinación es por el fisco o de oficio, es decir, al revés. El organismo tributario determina el impuesto y te envía a tu domicilio. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario urbano. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural. ¿Se entiende? Ahí el fisco tiene los elementos y dice, vos tenés una casa de 100 metros cuadrados en un terreno de 10 por 30. Entonces el fisco te dice, tenés que pagar esto. Marche preso, ¿se entiende? Y la tercera es la determinación, ¿sí?, mixta. Es decir, los particulares y el fisco en forma conjunta. Yo le doy la información al fisco, vendí esto, compré esto, y el fisco me dice, tenés que pagar esto. Vamos. Algunos autores sostienen que la declaración jurada es una forma de determinación solo teórica. De algún lado habré sacado esto, ¿sí? Declaración jurada, concepto. Su presentación constituye el deber formal más relevante de los responsables. ¿Sí? Su presentación constituye el deber formal más relevante de los responsables, o sea, de los contribuyentes. Fíjense, vamos a mirar un poquito de historia. Yo siempre le pongo historia. Los antecedentes históricos se remontan a las declaraciones juradas de los reyes, que se aplicó desde los primeros siglos de la antigua Roma. ¿No vieron esas películas viejas de los romanos, se acuerdan? ¿Sí? Durante Servio Tulio, que habrá sido un emperador, Servio Tulio fue un emperador, los romanos tenían la obligación de evaluar los bienes poseídos y denunciarlos, o sea, decirle que tenían esos bienes, jurando haberlo estimado según la verdad sabida y de buena fe guardada. Esto está sacado de los libros, chicos, no inventé yo, ¿Estamos?
¿Se entiende? Entonces, para ponerle un poquito de gracia. Así, muy bien. Escuchen, ¿qué hora es? ¿Quién tiene hora? Son las 7:22, profe. 7:20. Muy bien. Escuchen. Escuchen. Entonces, vamos a dejar la clase acá porque dijimos que íbamos a dar 1 hora y media. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, lo que van a hacer la próxima clase, vamos a bajar de la FIP, escriban la resolución general 4697. ¿Estamos? Esa resolución general 4697 vamos a bajar, y el que tiene tiempo, pero tienen que bajar e imprimir si tienen impresora, o si no, no sé cómo están estudiando. Estamos para coso, Esto le vamos a preguntar en el primer parcial, los regímenes de información anual, de títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales. ¿Por qué? Porque el enfoque que vino dando Margarita y ahora con Marilyn es, nosotros siempre pensamos que ustedes van a manejarse dentro del sector privado y como licenciado en administración van a manejar plata y van a participar en las asambleas de socios o de accionistas, digamos, ahí como administradores de esas empresas. Entonces, ese es el enfoque, por eso le hacemos estudiar esta parte, Esta parte. Escuchen. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Pregunta del millón? ¿Sí? Profe, Escucho. no quería preguntar si por las dudas nos puede pasar la clave para automatricularnos en el aula virtual. Aleluya, Aleluya. Profe, con respecto a eso, cuando uno se quiere matricular en el aula, no te deja directamente. Sí, dice que no se puede. Muy bien. Entonces, te comento. Esperen, señoritas, esperen. Díganme primero, ¿saben qué? Que todo ese trabajo lo hace Marilyn Balán. Pero díganme qué le falta, no se puede matricular. Claro, nos faltaría la clave para matricularnos y supongo que ahí van a ir subiendo todo el material que vamos dando en las clases. Falta clave, ¿falta qué? Falta la clave de matriculación y también que se habilite el aula. ¿Y no habilitó Marilyn? Por lo menos yo busqué el aula de régimen tributario y no estaba habilitada. No, profe, aparece como no habilitado. Aparece como no habilitado, anoto, ¿Y por qué aparece como no El habilitado? mensaje que dice es, no se puede matricular en este curso. Y anotar, no se puede matricular en este curso. Bueno, no se puede matricular en este curso. Pregunto, señoritas y señores, ¿hay un aula virtual de régimen tributario? ¿Vieron eso? ¿No? Sí, está, profe, pero no podemos entrar. No podemos, pero está. Bueno. ¿Muchos o algunos entraron? ¿Nadie entró? Está, profe, pero al faltar la clave y no estar, digamos, activado, no podemos ingresar al contenido ni nada. Solamente vemos que dice régimen tributario. Bueno, entonces ya le voy a decir a la profesora que me pase y yo le voy a pasar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende? ¿Cómo le paso a ustedes? Quiero saber. O le voy a decir que ponga, en algún lado tiene que poner como la O en forma. la próxima clase nomás, profe, con que nos diga. Sí, no sé, se está ahí. Tiene que tener, no sé qué habrá pasado, che. O puede mandar un mensaje al SIU, que también es lo que hicieron ahora para avisarnos dónde conectarnos, profe.
Ah, el CIU, mira, existe el CIU, digo yo. Exactamente, terror. Bueno, sí, está bien. Bueno, sí, ya vamos a solucionar eso, sí. Vamos a solucionar, sí, seguro. Entonces ya le corto con ustedes y empezamos. Escuchen. Una pregunta. Sí. La resolución general que nos comenta, ¿la buscamos en algún sitio específico? Sí, señorita, entren en la FIP, ¿sí? Y busquen ahí resolución general 4697 AFIP. ¿Está claro? O pongan en Google y pongan RG 4697 AFIP y ahí te va a saltar, seleccionar todo y bajar. Perfecto, gracias. Sí, te traten de tener a ver cuántas páginas tiene, porque yo recién ahora. ¿Está claro? Yo recién imprimí esa resolución porque es nueva y le tengo que dar. Si tienen materiales anteriores, no, porque son resoluciones que rigieron anteriormente. ¿Está claro? O sea, hay que buscar esta que le dije yo, ¿sí? Y vamos a ver 2 o 3 más para la próxima clase y con eso vamos a terminar la bolilla 1, ¿sí? ¿Entendés? O sea, traten de leer, entender esto. Una vez que hagan una segunda lectura, ya les di, después lean una vez y una segunda lectura, se van a ir metiendo en la parte tributaria. No se olviden que ustedes no van a liquidar propiamente dicho impuestos, pero tienen que tener algunos conceptos, digamos, conceptos de determinación tributaria, ¿sí? Entonces esos conceptitos hay que saber. Nosotros generalmente vamos a hacer los parciales tipo onda verdadero falso o completar de esa forma, ¿sí? Porque no vamos a hacer que hagan un desarrollo integral de algún tema, sino le vamos a hacer preguntas concretas. Es más fácil, además tengo más de 100 alumnos ahí, entonces para corregir también. Entonces vamos a hacer 2 o 3 filas, ¿viste? Y le vamos a dar así 1 hora para que marquen, digan, completen, ¿sí? Así va a ser. Entonces, porque si no tampoco es imposible como estamos trabajando, ¿viste? Hasta que venga la presencialidad. Me dijeron que nos viene mal la presencialidad, ¿eh? Ya nos vamos a quedar para siempre en nuestras casas. Ah, mentira. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se fueron? No, estamos. Ah, yo digo se fueron, me dejaron, y yo hablando al Pepe. Bueno, escuchen, dejamos para el día martes 18 horas. ¿Está claro? ¿Sí? Esos 3 o 4 que me faltan, las notas de finanzas públicas me vuelven a pasar, ¿sí? Que sí o sí mañana, esto que están pendientes, que yo tengo acá el listado pendiente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Profe, ¿puede leer quién aparece como pendiente? Así sabemos. Les digo quién aparece como pendiente. Pendiente aparece Acevedo Sabrina. Pendiente aparece Corbalán Ángel. Pendiente Durañona Ignacio. Pendiente Fernández Matías. Pendiente García Juan Francisco, que ese ya me dijo, ¿se acuerdan, García? Sí, después tengo... Ahí está. Milesi María Luciana pendiente. ¿Está claro? Todo eso están pendiente y después sigo. Acá tengo más. Tengo pendiente Sen Marcos Antonio pendiente. Después tengo Sosa Jessica pendiente. ¿Estamos? Pero O sea, Y yo, profesor, también, Juan Francisco Mescol, estoy pendiente, soy el que le hablé primero, ni bien arrancó la clase. Gómez Col. Juan Mescol, Juan Francisco, es lo que le expliqué, que yo estoy aprobado como común y cuando yo me inscribí al promocional, digamos,
Sí, a mí me pasó lo mismo, Jaborniste y Josefina. Bueno, me escriben a mi correo y me dicen, A mí también, profe Gabardini. Gómez Col, vos no estás acá, ¿no? Yo estoy como común según el CIU, profesor. Bueno, esos 3 que me dijeron me ponen, así ya solucionamos estos días, ya nos quedamos tranquilos. Bueno, muchísimas gracias. Listo, solucionamos ya. ¿Y por qué tengo tanto ausente? Digo, bueno, hablemos, chicos. Bueno, escuchen, seguimos el día martes. Entre mañana, viernes, sábado y domingo me pasan eso y yo me voy a terminar porque les tengo que dar la facultad sí o sí. Encima, en la facultad también no tenemos cosas ahí, ¿viste? Bueno, estamos así, estamos trabajando de terror. Bueno, listo. Un beso para todos. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima. ¿Me puedo quedar a hacerle una consulta?